Mi familia me ignoró toda la vida, y mi hermano gemelo se acostó con mi novia en mi cumpleaños, me echaron de casa y le mintieron a mi abuelo millonario. Pero 8 años después, la verdad salió a la luz y heredé $2, 3 millones, mientras ellos quedaron con nada. Tengo 25 años, trabajo como ingeniero eléctrico, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó los últimos meses básicamente confirmó todo lo que siempre supe sobre mi familia, pero de una manera que jamás imaginé. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando era niño, y ya era claro que yo no encajaba en la dinámica familiar perfecta que mis padres, Margaret y Robert, querían proyectar, crecí siendo el menor de 4 hermanos, y tengo un gemelo, Jason. Desde chicos quedó claro que éramos como el día y la noche. Mi familia entera estaba obsesionada con los deportes, tipo fútbol, baloncesto, natación, todas esas cosas donde tienes que correr y saltar y ser el centro de atención. Jason era el hijo dorado, el estrella del equipo de fútbol, y mis otros hermanos, Gregory y Stephanie, también destacaban en sus respectivos deportes. Gregory ahora es abogado corporativo y Stephanie es enfermera, pero en ese entonces todos eran los niños perfectos en sus uniformes deportivos brillantes. Y luego estaba yo, que prefería el tiro con arco. Ya sé, suena como algo de películas o lo que sea, pero me encantaba. Era tranquilo, requería concentración, precisión, no necesitabas estar gritando todo el tiempo ni chocando con otros tipos. Pero a mis padres les parecía, no sé, aburrido supongo, raro. No era lo suficientemente masculino o no sé qué. La cosa es que durante toda mi infancia y adolescencia, mis padres fueron a literalmente uno de mis 20 torneos de tiro con arco. Uno. Y solo porque coincidía con el cumpleaños de mi abuela, y de todas formas tenían que estar en esa ciudad. Mientras tanto, no se perdían ni un solo partido de Jason, iban a todos los entrenamientos de Gregory, a todas las competencias de natación de Stephanie. Yo me acostumbré, la verdad. Dejé de invitarlos después de un tiempo porque era más fácil no tener esa esperanza de que, tal vez, esta vez sí vendrían. Mi entrenador era más como una figura paterna que mi propio padre, si te soy honesto. Cuando tenía 15 años conocí a Amber. Era linda, divertida, y parecía genuinamente interesada en mí y en lo que hacía. Me apoyaba en mis torneos, venía a verme practicar, y por primera vez en mi vida sentí que alguien de verdad me veía, ¿sabes? No era solo el hermano invisible de Jason, el futbolista estrella. Salimos durante 3 años, y yo pensaba que las cosas iban en serio. Estábamos haciendo planes para después de la graduación. Hablábamos de ir a la misma universidad, todo ese rollo de parejas adolescentes que creen que van a estar juntos para siempre. Y entonces llegó mi cumpleaños número 18. Bueno, nuestro cumpleaños, porque Jason y yo somos gemelos, pero como siempre, la fiesta era básicamente para él. Todos sus amigos del equipo, sus trofeos en exhibición, mi papá contando historias de sus mejores jugadas. Yo estaba acostumbrado, así que me escabullí temprano. Amber, se suponía que vendría más tarde porque tenía que ayudar a su mamá con algo, pero llegó tipo 1 hora antes de lo planeado. Subí a mi cuarto a buscar no sé qué, y cuando pasé frente al cuarto de Jason, escuché voces. Y no eran voces normales de conversación, ¿me explico? Abrí la puerta y ahí estaban, mi hermano gemelo, y mi novia de 3 años, en su cama. Y lo peor no fue solo verlos ahí, lo peor fue la cara de Jason cuando me vio. No estaba avergonzado ni arrepentido. Estaba molesto, como si yo hubiera interrumpido algo que no era mi asunto. Como si yo fuera el que estaba fuera de lugar en mi propia casa el día de mi cumpleaños. Todo explotó después de eso. Bajé las escaleras hecho una furia. Jason me siguió intentando decir quién sabe qué, y lo golpeé. Fuerte. Le rompí la nariz, creo, porque había sangre por todos lados. Mis papás empezaron a gritarme a mí, diciendo que estaba loco, que cómo me atrevía a arruinar la fiesta, que era un violento. Amber estaba llorando. Pero no porque le importara haberme lastimado, sino porque la habían descubierto. Y ahí, en medio de todo ese caos, Jason soltó la verdad. No había sido la primera vez. Habían estado viéndose durante meses. Meses. Mientras ella me decía que me amaba, mientras hacíamos planes para nuestro futuro, ella se estaba acostando con mi hermano gemelo. Resulta que mis papás estaban más preocupados por las posibles consecuencias legales de que yo le hubiera pegado a Jason que por el hecho de que él se había acostado con mi novia durante medio año.
Su solución fue mandarme con mi tía Alice, que vivía como a 2 horas de distancia. Alice era alguien de quien casi no se hablaba en la familia. Ella también estaba medio estrangement con todos por razones que nunca me explicaron del todo. Pero me acogió sin hacer preguntas, y honestamente fue lo mejor que me pudo pasar. Viví con Alice mientras terminaba la preparatoria, y luego me fui a estudiar ingeniería eléctrica a Miami. Corté todo contacto. Con mi familia. Bloqueé sus números, sus redes sociales, todo. No fui a la boda de Stephanie. No respondí cuando Gregory me escribió un par de veces los primeros años, nada. Por lo que sé, Jason y Amber siguieron juntos y eventualmente se casaron, pero esa información me llegó de rebote, no porque yo preguntara. Los 8 años siguientes fueron, no sé, raros, pero buenos al mismo tiempo. Construí mi propia vida. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo excelente como ingeniero eléctrico. Conocí a Nicole, mi ahora esposa, que es básicamente un ángel porque ha tenido que lidiar con toda esta mierda conmigo. Nos casamos hace 3 años, y tuvimos a Ruby hace un año. Ruby es perfecta, por cierto. Tiene los ojos de su mamá y mi nariz. Y es la mejor cosa que me ha pasado. Vivimos a 1 hora de donde vive Alice, y ella es prácticamente la única familia que reconozco. Es la abuela que Ruby conoce, y la única que necesita. La verdad, y entonces, como 3 meses antes de la Navidad del año pasado, empezaron los mensajes. Primero fue Stephanie, luego Gregory, después mi mamá, y hasta Jason intentó contactarme, todos con el mismo discurso de que habían reflexionado, que extrañaban tenerme en sus vidas, que las familias deben estar unidas especialmente durante las fiestas, que querían conocer a mi esposa e hija. Básicamente un bombardeo coordinado de, por favor vuelve, te perdonamos por desaparecer como si yo fuera el que había hecho algo malo. Nicole, que es mucho más optimista y compasiva que yo, pensó que tal vez deberíamos darles una oportunidad. Me decía que la gente cambia, que 8 años es mucho tiempo, que tal vez habían madurado. Yo no estaba convencido para nada, pero accedí a al menos responder los mensajes y ver qué querían. Las conversaciones eran raras, muy forzadas, con todos tratando demasiado de sonar casual y amigable. Mi mamá seguía enviando fotos de reuniones familiares, como tratando de mostrarme lo que me estaba perdiendo. Y yo solo pensaba, me perdí eso durante 8 años. Y estuve perfectamente bien. ¿Por qué ahora les importa? Pero la insistencia era brutal. Me llamaban, me mandaban mensajes todos los días, incluso Gregory ofreció venir a visitarnos, y justo en medio de todo esto, Nicole perdió el bebé. Estaba embarazada de 3 meses. No se lo habíamos dicho a nadie todavía porque queríamos esperar. Y un día empezó a sangrar y tuvimos que ir al hospital y nos dijeron que había perdido al bebé. Fue devastador. Nicole estaba destrozada. Yo estaba tratando de ser fuerte por ella mientras por dentro me sentía hecho pedazos. Y encima estaba todo este drama de mi familia queriendo de repente reconectarse. En medio de todo esto llamé a Alice. Ella siempre ha sido directa conmigo. Me dice las cosas como son, y le pregunté qué opinaba de toda esta situación. Se quedó callada un momento, que ya era raro porque Alice siempre tiene algo que decir, y luego me dijo, necesito contarte. Algo que debí haberte dicho hace años, pero prometí no hacerlo. Resulta que mi familia no solo me había abandonado emocionalmente y luego me había echado de la casa, sino que además le habían mentido a mi abuelo, Raymond. Él es el papá de mi mamá, tiene como 79 años, es millonario, hizo su fortuna en bienes raíces y algunas inversiones, y siempre fue medio distante pero decente conmigo, las pocas veces que lo vi de niño. Aparentemente, cuando todo lo de Jason y Amber pasó, mi familia le dijo al abuelo Raymond que yo era el que había engañado, que yo era el agresor violento, que había atacado a Jason sin provocación, y básicamente pintaron una historia donde yo era el villano, y ellos las pobres víctimas de mi comportamiento errático y violento. Alice me contó que ella intentó hablar con Raymond en ese momento, pero él le dijo que no se metiera, que ella siempre defendía al raro de la familia, o sea yo, y que era mejor que me mantuviera lejos hasta que madurara. Ella estuvo furiosa durante años, pero no podía probar nada porque era su palabra contra la de toda la familia. Y Raymond les creyó a ellos porque, bueno, eran más y Alice ya tenía su propia historia de conflicto con la familia. Pero aquí viene lo bueno. Como 6 meses antes de que mi familia empezara su campaña de reconexión, Raymond había descubierto la verdad. No sé exactamente cómo. Alice dice que tal vez Jason dijo algo estando borracho en una reunión familiar,
o alguien más dejó escapar la verdad sin querer, pero Raymond se enteró de que todo lo que le habían dicho era mentira. Y no se lo tomó bien. Para nada. Les dijo a todos que era una vergüenza lo que habían hecho, que habían destruido a su nieto con mentiras, y que los iba a desheredar a todos a menos que arreglaran las cosas conmigo. Ahí está. Esa era la razón de todos los mensajes, todas las llamadas, toda la campaña de "te extrañamos". No era porque genuinamente se hubieran arrepentido, o hubieran reflexionado sobre cómo me trataron, era porque mi abuelo los había amenazado con cortarles el acceso a su fortuna de varios millones de dólares. Cuando Alice me contó esto me puse a llorar. No te voy a mentir. Nicole estaba conmigo, y ella también lloró, porque confirmaba todo lo que yo siempre había pensado sobre mi familia, pero una parte de mí esperaba estar equivocado. Confirmaba que nunca les importé realmente, que solo era una molestia, y ahora ni siquiera podían fingir afecto sin tener un incentivo económico detrás. 2 días después, recibí una llamada directamente de Raymond. Alice le había dicho que ya sabía la verdad, y él quería hablar conmigo. La conversación fue incómoda al principio. Me pidió disculpas por haber creído las mentiras. Dijo que debió haber investigado más antes de asumir cosas sobre mí, y que lamentaba profundamente haber contribuido a que me sintiera abandonado por la familia. Le pregunté directamente si era cierto que lo sabía, amenazado con desheredarlos, y él no lo negó. Dijo que era lo único que esa gente entendía al parecer, y que si necesitaban chantaje para comportarse como seres humanos decentes con su propio hermano e hijo, entonces no merecían su dinero de todas formas. Me invitó a visitarlo, solo yo primero para hablar, y luego si quería podía llevar a Nicole y a Ruby. Accedí porque, no sé, sentía curiosidad, supongo. Y también porque parte de mí quería escuchar más sobre lo que realmente pensaba de toda esta situación. La visita fue reveladora. Raymond vive en una casa enorme, tipo mansión, con una empleada doméstica y un chofer, y todo ese rollo de gente rica. Me recibió en su estudio, que estaba lleno de fotos familiares, y noté que había varias mías de cuando era niño que yo no sabía que existían. Me señaló una donde estaba con mi arco después de ganar un torneo regional, cuando tenía como 12 años, y me dijo que mi abuela, que murió, cuando yo tenía 8, siempre mandaba a alguien a tomarme fotos en mis competencias, porque ella sabía que mis padres no iban. Hablamos durante horas. Me hizo preguntas sobre mi vida, mi carrera, mi matrimonio. Le conté sobre Ruby, y sus ojos se iluminaron. Quería conocerla, conocer a Nicole, ser parte de nuestras vidas si yo lo permitía. Y luego empezó a hablar mal de Ruby. Bueno, no de Ruby directamente, pero criticó que no tuviera el apellido familiar. Dijo algo como que era importante mantener el linaje y la tradición, y que era una lástima que mi hija no llevara el apellido que había construido todo este patrimonio. Me enojé. Le dije que Ruby tenía el apellido de su madre porque así lo decidimos juntos, que Nicole y yo acordamos que nuestros hijos llevarían su apellido, porque a mí francamente me daba igual perpetuar el nombre de una familia que me había tratado como basura durante toda mi vida, que si eso le parecía mal, entonces tal vez esta reconciliación no iba a funcionar después de todo. Se quedó callado un momento, y pensé que lo había cagado, que había arruinado esta posible relación antes de que empezara. Pero luego se rió. Literalmente se rió y dijo que tenía razón, que era absurdo de su parte juzgar esa decisión, y que Ruby podría llamarse como fuera, que todavía sería su bisnieta y la amaría igual. Dijo que había pasado demasiado tiempo con gente que valoraba las apariencias y los nombres más que a las personas reales, y que yo le estaba recordando lo ridículo que era todo eso. Después de eso, las visitas se volvieron regulares. Raymond conoció a Nicole y se enamoró de ella inmediatamente. Ella tiene ese efecto en la gente. Y con Ruby fue amor a primera vista. La cargaba con tanto cuidado, le compraba regalos exagerados, y básicamente se convirtió en el abuelo que yo nunca tuve. Por primera vez en mi vida sentía que tenía una familia real más allá de Alice. Y entonces Raymond me dijo que había cambiado su testamento, que mis hermanos y mis padres recibirían algo, pero la mayoría de su patrimonio, 2.3 millones de dólares, vendrían para mí y mis hijos. Casi me da un infarto. Le dije que no podía hacer eso, que iba a causar un problema enorme, y él solo sonrió y dijo que era exactamente lo que quería, que merecía saber que al menos una persona en la familia reconocía el valor que tenía y quería asegurarse de que Ruby y cualquier otro hijo que tuviéramos en el futuro estuvieran bien cuidados. Obviamente,
La familia se enteró. No sé cómo. Si Raymond les dijo directamente, o si su abogado dejó escapar algo, pero se enteraron. Y ahí empezó el verdadero show. Me llamaban furiosos acusándome de manipular a un anciano, de aprovecharme de su culpa, de ser un oportunista. Jason tuvo el descaro de decirme que yo no merecía ese dinero, porque ni siquiera había estado presente en la vida de Raymond durante años, como si él tuviera algún derecho moral de hablar sobre merecimiento después de todo lo que hizo. Gregory y Stephanie fueron un poco más calculadores. Intentaron el enfoque de, seamos razonables, somos familia, deberíamos compartir todo equitativamente, pero básicamente querían que convenciera a Raymond de cambiar el testamento de vuelta. Mi mamá lloraba en el teléfono diciendo que, ¿cómo podía hacerles esto? Que ellos me criaron y sacrificaron tanto por mí. Mi papá directamente me dijo que era una decepción y que estaba destruyendo a la familia por dinero. La ironía era deliciosa, la verdad. Ellos me contactaron originalmente, solo porque Raymond los amenazó con cortarles la herencia. Pero ahora yo era el villano por aceptar lo que él quería darme. Algunos de ellos, creo que fueron Jason y Gregory principalmente, decidieron demandar. Su argumento era que yo no merecía la herencia, porque mis hijos no llevaban el apellido familiar, y que eso mostraba mi falta de compromiso con la familia y el legado. Era el argumento más estúpido que había escuchado, pero igual. Contrataron abogados, y todo el proceso legal empezó. Raymond estaba furioso cuando se enteró. Contrató a los mejores abogados que pudo encontrar, y nos defendimos. El caso fue bastante rápido porque realmente no tenían fundamento legal ninguno. Un testamento es un testamento. Y Raymond estaba completamente cuerdo, y dentro de su derecho de dejar su dinero a quien quisiera. El juez básicamente les dijo que estaban perdiendo el tiempo de la corte, y que era vergonzoso que estuvieran peleando por dinero, que ni siquiera era suyo aún. Los obligó a pagar los honorarios legales de ambas partes, que fueron como $50,000 o algo así. Después de que perdieron la demanda, vinieron las súplicas. Llamadas llorosas, mensajes largos explicando su situación financiera, pidiéndome que hablara con Raymond para que reconsiderara, básicamente, mendigando. Amber, la exnovia que me engañó, tuvo el descaro de escribirme un mensaje tipo 10 párrafos sobre cómo Jason y ella estaban, luchando económicamente, y cómo sería lo correcto que yo ayudara a la familia en tiempos difíciles. La bloqueé inmediatamente. Raymond vivió 1 año y medio más después de todo esto. Desarrolló una enfermedad respiratoria, algo relacionado con fumar durante décadas según los doctores, y se fue deteriorando rápido. Pasé todo el tiempo que pude con él esos últimos meses. Nicole y Ruby también, y él estaba feliz. Me decía que esos últimos años conociendo a su verdadero nieto y a su familia habían sido los mejores de su vida, que lamentaba profundamente haber perdido tanto tiempo creyendo mentiras. Murió un martes por la mañana. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano. Alice también estaba. Y Nicole. Mis hermanos y padres intentaron venir al hospital, pero Raymond había dejado instrucciones específicas de que solo nosotros tres teníamos permitido visitarlo. Se fue en paz, rodeado de las personas que genuinamente lo amaban y a quienes él amaba de vuelta. Dejó una carta para mí que su abogado me entregó después del funeral. Era larga, escrita a mano con su letra temblorosa, llena de disculpas y palabras de orgullo. Decía que lamentaba no haber sido el abuelo que yo merecía cuando era niño, que lamentaba haber creído las mentiras tan fácilmente, y que esperaba que el dinero que me dejaba pudiera al menos darle a Ruby y a sus futuros hermanos las oportunidades que yo había tenido que pelear por conseguir solo. Terminaba diciendo que yo había sido un mejor hombre que cualquiera de sus otros nietos, a pesar de todas las circunstancias en mi contra, y que estaba orgulloso de llamarme su nieto. Lloré como bebé, leyendo esa carta. Todavía la tengo guardada en un lugar seguro. La lectura del testamento confirmó todo. 2.3 millones para mí y mis hijos, más algunas propiedades menores. Mis padres recibieron $50,000 cada uno. Mis hermanos 10,000 cada uno. Era suficiente para que no pudieran reclamar que no les dejó nada, pero era obvio el mensaje que estaba mandando. Desde entonces, no han dejado de contactarme. Mensajes sobre emergencias médicas que necesitan dinero, problemas con hipotecas, deudas de tarjetas de crédito, gastos universitarios de sus hijos. Siempre hay una crisis, siempre hay una razón por la que necesitan que yo, el hermano rico ahora, les ayude.
Gregory tuvo el descaro de sugerir que debería pagar la educación universitaria de sus 3 hijos porque Raymond hubiera querido que la familia se apoyara mutuamente. Les he dicho que no a todos. Cada vez. Sin excepciones. El dinero está invertido de manera inteligente. Una parte para el fondo universitario de Ruby y cualquier otro hijo que tengamos, otra parte en inversiones a largo plazo, y sí, una porción la estoy usando para donaciones a organizaciones que apoyan a niños en situaciones familiares difíciles, específicamente programas de tiro con arco para jóvenes en riesgo. Raymond hubiera aprobado eso, creo. Mi familia. Bueno, mi familia de sangre. Sigue intentando. La semana pasada, Stephanie me mandó fotos de su hija, mi sobrina a quien nunca he conocido, con un mensaje sobre cómo sería lindo que Ruby tuviera una relación con sus primos. La bloqueé también. Jason intenta crear cuentas nuevas cada tanto para mandarme mensajes. Siempre empieza con, sé que no quieres hablar conmigo, pero... Y yo ni siquiera leo el resto antes de bloquearlo de nuevo. Nicole a veces me pregunta si alguna vez los perdonaré, si alguna vez habrá reconciliación, y honestamente no lo sé. Parte de mí, una parte muy pequeña, se pregunta cómo hubieran sido las cosas si me hubieran tratado diferente desde el principio, si hubieran valorado lo que yo hacía aunque fuera diferente a lo que ellos hacían. Pero luego recuerdo que tuvieron múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Tuvieron 8 años para reflexionar genuinamente sobre su comportamiento, y solo me contactaron cuando había dinero de por medio. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quiénes son realmente. Ruby tiene 1 año ahora. Está empezando a caminar y a decir sus primeras palabras. Le gusta cuando le leo antes de dormir, y tenemos fotos de Raymond con ella por toda la casa. Algún día le contaré sobre él, sobre cómo fue el único que realmente vio mi valor cuando el resto de mi familia de sangre no pudo o no quiso. Le contaré sobre Alice, quien me salvó cuando más lo necesitaba, y si pregunta sobre mis padres o mis hermanos, le diré la verdad de manera apropiada para su edad, que a veces la familia de sangre no es la familia real, y que está bien alejarse de gente que te hace daño incluso si comparten tu apellido o tu ADN. Nicole está embarazada otra vez, de 4 meses ahora. Estamos esperando hasta el 5.º mes, para contarle a alguien más allá de Alice, por obvias razones, después de lo que pasó la última vez. Pero esta vez se siente diferente, más estable, más esperanzador. Y sea niño o niña, ese bebé crecerá sabiendo que es amado incondicionalmente, que sus intereses y pasiones serán valorados sin importar si encajan en algún molde preestablecido, y que tiene un padre que preferiría perderlo todo antes que hacerle sentir invisible o menos que los demás. El dinero de Raymond nos da seguridad, sí, y estoy agradecido por eso. Pero lo que realmente me dio fue validación. La confirmación de que no estaba loco, de que no era yo el problema, y de que merecía ser tratado con dignidad y respeto. Eso no tiene precio, la verdad. Y si mi familia de sangre no puede entender eso, entonces que sigan esperando ese perdón que nunca va a llegar.